Hola, hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, conductora y productora de este espacio que, como siempre les digo, es más de ustedes que mío. Como cada semana, quiero invitarlos los días sábados a leer mi columna de opinión en Digital Dominion, donde de alguna forma analizo para ustedes de manera bien sencilla las cosas que están pasando a nivel político y cultural para que las puedan entender y tomar acción, como siempre les sugiero. Quiero, para empezar, agradecer porque hayan tenido la paciencia de esperar en los últimos o los recientes días. Para mí ha sido bien difícil poder grabar entrevistas, no solamente por el tema de la luz y todo lo que todo el mundo sabe que se está viviendo en Venezuela, pero además mi familia es de Puerto Rico. Venimos de vivir todo lo que pasó con Fiona. Puerto Rico no está bien todavía y es bien difícil pararse aquí con una sonrisa o por lo menos con un cierto temple, llevar a cabo una entrevista y no sentirse emocional en un momento determinado. A mí me gusta, por respeto al público, a usted, hacer un trabajo de calidad en la medida de lo posible con las herramientas con las que cuento. Así que agradezco muchísimo la paciencia y nada, hay que seguir adelante porque no queda de otra. Esta semana vamos a tener un programa bien especial porque es un tema que es muy cercano para mí, no solamente como mujer, y ya entenderán por qué a lo largo del programa. En un principio íbamos a hacer este programa debido a la muerte de la reina Isabel, todos los cambios que iba a tener la corona británica. Sin embargo, se da la muerte de una joven iraní a manos de la policía moral, una de las ridiculeces y de los absurdos más grandes que he visto en mi vida. Como que si alguien tuviera realmente la moral de dirigirle el destino a otra persona simplemente porque tenía el velo unos centímetros más abajo de lo que ellos indican. Y se ha dado una revolución absolutamente inesperada en Irán, un país donde tienen una de las dictaduras más sangrientas, diría yo, donde la mujer tiene cero derechos. Siempre he contado que cuando entrevisté a unas activistas iraníes, me pasó lo que jamás me ha pasado en 30 años que tengo entrevistando gente, puesto que estuve toda la hora llorando. A ellas les queman el clítoris, a ellas les cercenan sus genitales cuando no están actuando en conformidad a las leyes de ellos. Tienen que tener unos guardianes de por vida, no pueden salir a ninguna parte solas, no pueden escoger su ropa, no pueden escoger su pareja, no pueden hacer absolutamente nada, tienen menos derechos que un animal. Para las mujeres que se viven desnudando en Occidente diciendo que no tienen derechos, que el patriarcado las oprime, eh, yo las invitaría a ver 5 minutos la vida que tienen que vivir las mujeres en Irán para que vean lo que es realmente opresión. Para hablar hoy sobre lo que está sucediendo, que es realmente histórico y que sigue sucediendo y tiene muy poca cobertura en medios. Quise traer hoy a una muy querida amiga, quien es además internacionalista, es analista político, es especialista en análisis de data y escenarios para empresas y es también jefe editor del The Freedom Post. Laura de Rosa, quien va a estar conmigo en esta hora. Vamos a estar analizando para que usted entienda muy bien qué está sucediendo y cuáles son los posibles escenarios que va a tener esta situación. Laura, muchísimas gracias por estar hoy y bueno, hemos tenido un poco ha sido un poco atribulada esta grabación, pero de verdad te agradezco muchísimo que estés conmigo y más en un tema que es muy cercano y muy sensible a las dos por distintas razones. Querida Jen, gracias por la invitación y bueno, no te preocupes, aquí estamos, no importa las tribulaciones, no importa las complicaciones, eso pasa y en esto tenemos que ser flexibles, porque para no flexibilidad está Irán. Así es. Bueno, asesinan a esta niña, tenía creo 22 años, por un absurdo. Esto se hace viral y esto prende la mecha, como decimos en Venezuela, y se hace una bola de nieve, empieza a caldearse el ánimo y a la fecha, no sé qué información tengas, pero a la fecha la gente sigue en las calles protestando porque ya están hartas las mujeres de vivir esta vida que, repito, ni un animal tiene tan pocos derechos como ellas, pero además están peleando por eh, terminar el régimen iraní. ¿Qué información tienes tú actualmente de lo que está sucediendo? En efecto, es una cosa impresionante.
Es una cosa impresionante porque la muerte de Mahsa Amini prendió una mecha. Y prendió una mecha que ha sucedido en otras oportunidades. En el 2009 hubo protestas importantes en Irán y en el 2019 también, pero ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las de ahorita, de este momento. Mira, en este momento hay 177 ciudades incendiándose en protestas y llevan 28 días de protesta. Cuando fallece Mahsa Amini, que hay que decirlo, fallece por justamente la policía moral. Y la policía moral básicamente lo que hace es encargarse de controlar el cumplimiento de la ley islámica, es decir, la Sharia, que es un código de conducta que se vincula tanto en lo privado como en lo público. Entonces, tal cual como tú lo dijiste, la ley Sharia, ellos la intentan controlar y de manera muy represiva. ¿Qué fue lo que sucede? Bueno, Mahsa Amini, en efecto, tenía movido un poco su velo y por eso la llevan a una de las localidades policíacas justamente para hacerle una hora de supuesto castigo moral, que básicamente se suponía que era una forma de hablarle, regañarle, etcétera, etcétera, pero nada de eso sucedió. Fue golpeada. En la autopsia que finalmente dieron a conocer, se determinó que sí hubo golpes internos en la cabeza y en la cabeza adicional. Ella le da, entra en coma y posteriormente, ya estando en el hospital, le da un paro cardíaco y fallece. Todo esto por los golpes de esos golpes y torturas que le dieron. Entonces, bueno, algo interesante es que no solo están protestando las mujeres, no solo están protestando las mujeres, se han unido hombres, se han unido esposos, se han unido padres, se han unido hermanos, y eso es una cosa impresionante. Llevan más de 400 fallecidos, que es una cifra terrible, porque para hacer una referencia, y la gente lo puede entender, en el 2017, en Venezuela, hubo 157 fallecidos. 157 fallecidos, y eso para nosotros fue una cosa terrible, fue Y esas dantesca. protestas, Bueno, vaya que fueron violentas, ¿ah? exactamente. Y entonces aquí se están dando 400 fallecidos, hay 5.000 detenidos. 5.000, eso es una cosa impresionante. Y bueno, en heridos van 3 veces esa cifra. Todo esto está sucediendo en 28 días de protesta y es una cosa impresionante. Ahora, ¿qué es lo que hace el régimen teocrático? Como siempre pasa con los regímenes. Ellos hacen como una mesa, por decirlo de alguna manera. Son las 4 patas de una mesa. ¿Qué quiere decir? Ellos se enfrentan a estas protestas diciendo, mira, ellos forman parte de una conspiración desde el exterior. Es una conspiración internacional. Realmente toda esta gente es manejada y en especial es manejada desde Estados Unidos y desde Israel, porque siempre se necesita un enemigo externo. Entonces esa es la primera pata de la mesa. La segunda pata es la máxima represión. Están aplicando la máxima represión. ¿Y con quiénes lo están haciendo? Con la Guardia Revolucionaria iraní, que ya sabemos que es bastante fuerte y que está bastante diversificada, con los paramilitares Basij y con agentes de seguridad vestidos de civil. Entonces, lo que ocurre es que la gente no sabe quién es realmente alguien que se está uniendo a sus protestas y quiénes son estos agentes de seguridad. La otra tercera opción que están haciendo, y que básicamente ya lo hemos visto, es silenciar el Internet. Siempre los regímenes tumban el Internet. Y por otro lado, entonces las contramarchas, es decir, están comenzando a movilizar a sus seguidores. Y bueno, esto es una receta que ya nosotros conocemos y esto es lo que ha traído hasta ahora. Qué lamentable y qué déjà vu volver a escuchar todo, porque es exactamente lo mismo que los venezolanos hemos estado viviendo por 23 años. Para los que les gusta promover socialismo, irresponsables, porque no saben lo que están haciendo. Esto es lo que les va a esperar.
cero libertades, control de absolutamente todo, violencia, represión. Esto es, no es el paraíso que ustedes le están vendiendo a mucha gente. Em, una de las razones por las cuales yo siempre he tenido interés en hacer vida en medios del Medio Oriente no ha sido por acumular éxitos, no ha sido por ego ni nada por el estilo, sino porque yo sabía la situación que viven todavía, y esto va a ser por mucho tiempo más, las mujeres en el Medio Oriente. Unas más, otras menos, pero en líneas generales no tienen ni el conocimiento de lo que es verdaderamente libertad, como las mujeres en Occidente. En muchos países en prácticas tampoco tienen el conocimiento, no saben lo que es vivir en libertad. Y para mí ha sido siempre bien importante ayudar de alguna forma, por pequeña que sea, en que ellas se pudieran expresar. Cuando había gente que me decía, wow, felicitaciones porque eres editora en una revista en Dubái, la revista más importante de moda. Wow, felicitaciones porque eres columnista en una revista en Egipto. Wow, estás escribiendo en Qatar. Y yo por dentro decía, no saben por qué yo estoy aquí. Y por qué yo estoy aquí, porque yo necesitaba y necesito, porque es un tema de conciencia, darle voz a todas esas mujeres. Una anécdota que les quiero contar. En la revista de Egipto, donde yo escribía, a mí se me ocurrió entrevistar a una diseñadora Nobel de Arabia Saudita. Fue la entrevista más incómoda que yo he hecho toda mi vida, porque todas las respuestas eran sí, no, sí, no, tal cual. Cuando termina la entrevista, a los 10 días, me escribe la muchacha y me dice, el verte tan libre a mí me inspiró a buscar mi libertad. Y hoy estoy decidiendo escaparme a New York con unas amigas que hice por internet, no las conozco, pero para mí es fundamental sentirme todo lo libre que tú me enseñaste a que yo podía ser. Acto Wow. seguido yo le pregunté, ¿la entrevista que yo publiqué te va a perjudicar en algo? Me dijo, no, me va a ayudar. ¿Ustedes quieren saber por qué en Irán, en Arabia Saudita, le ponen rejillas a las plazas públicas? Por la cantidad de decapitados que hay diarios, para que las tuberías internas de las plazas públicas no colapsen, de toda la sangre de las decapitaciones que hay allí, asesinatos de honor y muchas cosas más son las cosas que viven las mujeres allí. Para mí es una anécdota bien sensible que estoy contando por primera vez. En vez de estar haciendo el ridículo, estarse desnudando y estar alegando estupideces que no existen, problemas que no están sino en su cabeza acomplejada, estas son las cosas que deberían estar haciendo las mal llamadas feministas que no nos representan ni a Laura, ni a mí, ni a ninguna de las mujeres que hacemos vida aquí en Política en Faldas. Converso hoy con Laura de Rosa, internacionalista, analista político y editora en jefe de The Freedom Post, un diario digital independiente que está marcando pauta, porque como ellos mismos dicen, están publicando lo que nadie habla, lo que nadie quiere publicar. Desde aquí aprovecho para felicitar a todo el equipo, buenos amigos de la casa que están haciendo un buen trabajo. Hablamos hoy de todo el tema de Irán. A mí me afecta muchísimo por la anécdota que acabo de compartir, porque siempre he tratado de darle voz a estas mujeres que de verdad la gente no tiene la más mínima idea. Otra de las cosas que me contaron, por ejemplo, activistas iraníes en esta entrevista que comento que estuve toda la hora llorando. Una muchacha que era hija de uno de los opositores de Irán, un opositor cualquiera como usted puede ver en Cuba o en Venezuela. A esta muchacha la sometieron a ver 12 horas, 12, de apaleamientos, de torturas físicas de su papá. Luego de 12 horas de ella haber visto eso, a ella la obligaron a ver cómo colgaron a su papá. A ella le dieron 3 infartos y no conforme con eso, la decapitaron públicamente. Esto es lo que vive la gente que se atreve a alzar la voz en Irán, pero si eres mujer, con mucha más razón. Laura, con toda esta situación, normalmente se levantan voces, aunque sea por guardar las formas, como la ONU, la OEA, etcétera. Pero en esta oportunidad creo que nadie de estas instituciones que están allí haciendo bulto, nadie ha hablado al respecto. ¿Me equivoco? Bueno, en efecto, eso es un tema que está sucediendo y que es muy grave.
nosotros sabemos que la ONU y todos los organismos internacionales son bastante flaxos, son bastante flojos, son bastante tibios. Eso ya lo sabíamos. Pero además estamos viendo que desde Europa las protestas son muy ligeras, que no se está levantando absolutamente nada. Y lo que se está levantando es muy leve. ¿Por qué? Porque entonces ahora resulta que todos están preocupados de ser acusados de islamofobia. Es decir, no, yo no tengo problema con el islamismo. No, yo no tengo problema con los musulmanes. No, y hay que decirlo, sí, en realidad sí, sí, sí tenemos problema con esto. Sí tenemos problema con que tú elijas reprimir a la gente y tener oprimida a las personas por tu religión. Eso sí hay que decir. Porque es que es un asunto de, como les comentaba, como te comentaba, de islamofobia. Que no quiero ser acusada de islamofobia, dicen constantemente. Entonces también se está como normalizando, silenciando esto, porque, bueno, es que es más preocupante que a mí me acusen de eso a alzar la voz y decir las cosas como son. Y esto también está muy vinculado al asunto de toda la penetración que justamente desde países islámicos y musulmanes están entrando a Europa. Entonces, bueno, este es un tema que no vamos probablemente a verlo nosotros ahorita. Nosotros lo vamos a ver en unos 15 años o lo vamos a ver en 30 años, cuando ya pase la próxima generación. Y allí es lo preocupante, porque entonces allí se van a empezar a aprobar legislaciones porque ya habrán representantes de estas comunidades en los cuerpos legislativos de esos países. Y allí es que se va a poner, yo no diría interesante, yo diría preocupante la situación en Europa, porque entonces las libertades que normalmente se tienen en los mundos occidentales, en el mundo occidental, en los países del mundo occidental, entonces se van a empezar a disminuir porque ya va a empezar a dársele espacio a este tipo de leyes que son bastante restrictivas y que, por ejemplo, es lo que está pasando en Irán. De hecho, ayer estaba hablando yo en una entrevista que en este momento, inclusive los que no son religiosos tienen que involucrarse en esta conversación porque ciertamente viene un renacer del Islam. Y ellos han dicho muy claro que ellos no quieren más saber y van a buscar la forma de acabar con los cristianos y católicos porque para ellos no es concebible un mundo bajo esa forma, ¿no? Que todo tiene que ser ahora Islam. Entonces Exacto. es bien peligroso el escenario que viene, ¿no? Fíjate eso, o sea, por ejemplo, tú hablabas de las ablaciones de clítoris y hay un montón de cosas más que la gente tendría que saber. Por ejemplo, las mujeres en Irán representan, son 42 millones de mujeres. O sea, es que imagínense ese número, 42 millones de mujeres es una cosa, es una Venezuela y un poco más. La población total iraní son 86 millones y allá están obligadas las mujeres, que son 42 millones, y lo vuelvo a repetir, a usar velo de manera obligatoria, no tienen derecho al trabajo, no tienen derecho a viajar, no tienen derecho ni siquiera a tener la custodia de sus hijos mayores de 12 años, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la gente empieza a verse en ese espejo, aunque sea lejos, y después se lo pueden traer hasta Europa, entonces allí la cosa ya resulta como, ok, tengo que hablar ahora, tengo que decir cosas ahora, porque si no más adelante la cosa se va a complicar bastante, pero es bastante. Entonces, bueno, es preocupante el silencio y es preocupante los pronósticos o la prognosis que se viene más adelante. Sí, y algo bien interesante que me explicaban estas niñitas que, bueno, ni tan niñitas, eran jovencitas, la fuerza que mueve los votos en Irán y la fuerza que mueve la parte electoral en Irán son las mujeres. Mm. De verdad que es admirable, tienen una fuerza y un arrojo a pesar de las circunstancias que realmente uno tiene que tomar ejemplo, ¿no? De cuando hablan de coraje, pues eso es. A propósito de esto que hablas de las proyecciones, es un gran error que cometen muchos de pedirle a internacionalistas y a politólogos que se pongan a dar predicciones porque ustedes no son psíquicos ni nada por el estilo. Pero en los escenarios planteados, ¿cuáles pudieran ser para uno más o menos ubicarse? Porque
algo se pudiera uno hacer el esquema en la cabeza, ¿no? Bueno, esto que tú acabas de decir es importante porque las personas que estudian relaciones internacionales, que trabajan en temas de relaciones internacionales, politología, etcétera, etcétera, no tienen bolas de cristal. Lo que se puede hacer es con análisis de data hacer ciertas prognosis. Entonces, sobre la base de eso, siempre se tiene que tener en cuenta de que hay imponderables, de que hay variables que no se pueden manejar y que pueden salir y pueden cambiar un poco los escenarios. Y ese es un tema bastante interesante, sobre todo para lo que yo hago, es genial, porque aparte de lo cualitativo está lo cuantitativo, pero nosotros siempre tenemos un porcentaje determinado para temas imponderables. Ok, dicho esto, aquí la cosa hay que plantearla así. En el 2009, como les contaba, hubo protestas, en el 2019 de la misma manera. En el 2009 fue por temas electorales, porque como tú recordarás, Ahmadinejad se reeligió en un segundo periodo y él no estaba planteado porque básicamente no tenía los votos y sin embargo, como siempre, el ayatolá Ali Khamenei dijo, no, mira, esta es la voluntad divina porque como siempre mezclan la religión, mezclan la política y mezclan la opresión. Esto por un lado. Por el otro lado, en el 2019, las protestas fueron por el alto costo de la vida, el alto costo de los alimentos, básicamente una inflación fortísima. Ojo, hay que destacar que ahorita, actualmente, tienen 50% de inflación. Eso es una cifra estrambótica, eso es una cifra estratosférica. Entonces, en estas oportunidades, las protestas fueron evidentemente manejadas con mucha represión y duraron muchos meses, duraron 4 meses, 5 meses entre una y la otra. O sea, en el 2009 fueron entre 4 meses, en el 2019 hubo 4 o 5 meses. ¿Qué es lo que está pasando en esta? Que no es por tema electoral y no es por tema económico, es por tema de el hartazgo que hay y el detonante que fue Mahsa Amini. El punto es el siguiente. Nosotros en este momento tenemos que lamentablemente visualizar cuánto tiempo se van a extender estas protestas. ¿Por qué? Por estos antecedentes. Entonces el régimen ya sabe que puede tener una resistencia de 4 o 5 meses y que aplicando el mismo esquema de alta represión puede que caiga de nuevo. Entonces, ahorita evidentemente yo estoy haciendo los conteos diarios y estamos haciendo revisiones constantemente, pero el asunto es que tenemos un largo espacio por delante para ver si esto se puede debilitar. Ahora también hay algo. El monopolio de las armas lo tiene nuevamente el régimen. Entonces allí lo hace más complicado y se hace más complicado aún cuando hay un silencio internacional, precisamente por lo que les comentaba de islamofobia. Entonces, esto lo estamos viendo con bastante cautela, precisamente por esos periodos que se tienen que ver y ojalá se pudieran, con los imponderables que les hablaba antes, que te hablaba antes, se puedan acortar. De verdad que es inevitable el comparar escenarios, ¿no? Porque es que son los mismos esquemas de represión y de violencia. Entonces, yo sé que hay gente que le molesta que uno venezolaniza todo, pero es que esto está diseñado para aplicarse aquí, allá y acullá. Y como siempre digo, es lo mismo, pero con otro acento, con otro idioma, pero es la misma historia. Es bien difícil no ubicarse porque tú me estás diciendo, cortan internet. Aquí, esquema de violencia, aquí, el Estado tiene todas las armas, aquí, y, ¿no? Entonces así vamos, y es bien, para no decir imposible, pero es bien difícil no hacerse, no ubicarse. Y lo que me da dolor, Laura, te lo digo bien honestamente, ya uno sabe cómo terminan estas historias. Y lo que viene después es más represión todavía. Porque nosotros hemos visto lo que ha podido salir, así como nosotros que nos, lo que usted ve afuera
es lo que uno ha podido sacar a través de las redes sociales por amigos, cuando por ratitos hay internet, porque aquí hágase usted la idea mental de que bajan un switch y nos apagan y Venezuela desaparece, ¿no? No hay internet, no hay comunicación y hasta aquí llegó todo. Así como Cuba, que desaparece del mapa también cuando se va la luz, bueno, así nos pasa a nosotros. El temor mío es que de alguna forma los medios han visibilizado, quizá porque estamos acá, lo que ha sucedido. Estas niñas han contado con la suerte de que se escapó o se dejó ver una foto, un video y por ahí se fue viendo lo demás. Pero la represión que les viene, y no es por ser, porque no lo soy, no es por ser feminista, pero sabemos ya de qué lado se va a inclinar la balanza a la hora de que saquen el garrote y les empiecen a dar, ¿no? Como decían al principio, de que iban a hablar con Maxa y que iban a conversar con ella, conversaron fue con un garrote porque las fotos tú no las puedes trucar, ¿no? Está ahí y ella quedó desfigurada inclusive. Ese es mi temor y no sé qué pienses tú, pero eso es lo que yo más me temo, que eso tiene un tiempo, todo eso está estudiado, como dices tú, eso va a llegar un momento que llegue el declive natural por la misma represión y control del régimen, y cuando ya silencien y apaguen eso, que es lo que ha estado haciendo la mal llamada oposición venezolana, porque se ubica todo igualito, cuando ya silencian y apagan eso, viene lo peor, porque viene la represión y solamente uno que vive en estos sistemas sabe realmente lo que viene después. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, bueno, en primer tema, lo que hablaste de que hay personas que se molestan de que se venezolanice el tema. No, es que en este tema, por ejemplo, en particular, y en algunos otros, pero son muy puntuales, uno puede hacer la correlación con Venezuela. Y no solo por lo que ya conocemos, sino porque son regímenes que son aliados. Entonces, cuando el régimen es aliado, se aprenden mutuamente, se intercambian información, como por ejemplo hacía Arreaza cuando se reunía con la gente de Bashar al-Assad en Siria. Entonces se comparten experiencias para ver cómo reprimen, para ver cómo mantenerse en el poder, para ver cómo eh, burlar sanciones estadounidenses, burlar sanciones europeas, y por eso es que ellos son tan hábiles y como normalmente digo, esto es un tema de que la comunidad internacional juega fútbol en canchas cuadradas y estos sujetos que son líderes de estos regímenes están jugando fútbol en canchas redondas. No hay reglas. Tú me inventas una regla, yo la burlo y además comparto las experiencias aprendidas o las lecciones aprendidas con otros regímenes. Entonces, esto por un lado. Y además sabemos que Venezuela o que Venezuela en específico con Irán están vinculados por varios temas que vienen desde el 2006 en específico cuando estaba Mahmoud Ahmadinejad diciendo, mira, es que queremos hacer una carrera nuclear. Y nosotros, bueno, en realidad ni siquiera nosotros, el régimen del momento estaba diciendo, ok, nosotros nos acercamos, como hizo en efecto Chávez, para decir, nosotros te podemos dar uranio. Y en efecto, nosotros le estamos dando uranio. Entonces estamos involucrados, queramos o no queramos, con Irán. No es solo ya con una relación petrolera o gasífera como la tuvimos históricamente por la OPEP. Es que aparte recibimos los drones Mohair 6. Es que aparte estamos vinculados por el tema de uranio. Es que estamos vinculados por el tema de las armas. Entonces esto es un asunto que hay que estudiarlo de manera transversal para poder entender cómo se está manejando este asunto allá y cómo en la parte de represión se maneja aquí. Y esas cuatro patas de la mesa que yo les comentaba son básicamente las lecciones aprendidas que han hecho los regímenes. Uno, máxima represión. Dos, desestimar lo que están haciendo las personas protestantes diciendo que son parte de una conspiración internacional. Luego, silenciar el Internet y además la cuarta, sacar a sus simpatizantes con contraprotestas. Entonces esto ya lo conocemos, esto no es un esquema nuevo, pero ellos sí se lo comparten porque utilizan lo de lecciones aprendidas.
Sí, yo a eso le llamo proceso de tercerización. Trataba de explicarlo yo porque sucede de dos formas, ¿no? Una es la asesoría, como lo que tú hablas, y de paso, ellos hacen esto públicamente porque todo el mundo en el país que tú te ubiques, uno puede registrar fotos, videos, ellos lo comparten en redes sociales inclusive. Y está la tercerización económica, que es cuando lavado de dinero entra, así como hacía Pablo Escobar en sus buenos tiempos en concursos de belleza, por ejemplo, pues entran en conciertos, en compañía, exactamente lo mismo que ha pasado en Venezuela. Entonces son manos de terceros que bien por conocimiento o por dinero entran e influyen, ¿no? Dentro de esta historia. Hay gente que ha criticado mucho la acción que han estado tomando muchas mujeres a nivel mundial, cortándose el pelo en supuesto apoyo, ¿no? Con todo lo que estaba pasando. Hace unos días Agustín Laje dijo que eso era digno de narcisistas. En estos días salió esta, creo que es periodista, la que se reunió con Leopoldo López en estos días. Se me olvidó el Sí. nombre de ella. Ah, Dice, sí, ¿cómo se llama ella? diciendo que las mujeres no necesitan fotos o videos de cortándose el pelo, de otras mujeres cortándose el pelo, sino que necesitaban apoyo real. Y de alguna forma, yo entiendo las dos partes, porque entiendo por una parte que esto pudiera ayudar a visibilizar lo que está sucediendo, pero por otra parte, yo sé que el ejemplo es bien desproporcionado, pero esto es exactamente lo mismo como esas campañas de bullying. Sí, no hagas bullying, no te metas con la gente, a la gente no se le ofende, no te metas con el físico de la gente, pero no hacemos nada. Si tú en tu casa sigues dándole malos ejemplos a tus hijos y esos malos ejemplos se transforman en acciones violentas de tus hijos en la escuela. Entonces, o no hago nada con que tú, por cumplir, hagas un post en tus redes sociales de no al bullying, pero los otros 364 días del año estás haciendo comentarios o estás haciendo publicaciones de tus redes sociales burlándote de el físico de la gente, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, entiendo las dos partes, pero no sé, yo insisto que aquí el problema ha sido el problema base, que no ha habido cobertura del tema. No sé qué opines tú, me gustaría saberlo, porque ciertamente un corte de pelo no hago nada con eso, pero visiblemente yo puedo darme cuenta de que algo está pasando porque un grupo largo de mujeres que son mujeres importantes o mujeres de peso están tomando una acción. Pero al final, poniéndonos serios, no se hace mucho con un corte de pelo. Pero bueno. Claro, claro, claro. Bueno, también hay una cosa que con los cortes de internet que les están haciendo, que normalmente son los sábados, son los, sí, los sábados son los que más o menos tienen internet, pero básicamente el resto de la semana les cortan el internet en la tarde y en la noche. Eso por un lado. Entonces es complicado que se pueda mostrar la realidad, o sea, se graba, pero cómo lo transmites. Entonces, eso por un lado. Y de hecho, la empresa NetBlock, que justamente es una plataforma que estudia, que trabaja, que revisa y que está monitoreando constantemente lo que es la censura online, ha indicado que los receptores están sufriendo autoapagones, que los emisores, además de Internet, también están sufriendo autoapagones. Entonces, evidentemente la cosa es complicada. Eso por un lado, o sea, el acceso a la información por la información que sale, básicamente ya está bastante complicado. Con respecto a lo que dice, mira, yo creo que en fondo realmente no se hace nada, pero uno tampoco puede decir que eso que están haciendo ciertas mujeres es vacío. Yo no lo podría decir. ¿Por qué? Porque cada quien tiene el alcance que tiene. O sea, por Exacto. ejemplo, ayer yo estaba revisando que Shakira, antes de ayer, justo dijo, estoy apoyando a Maxamini. Hizo un post. Y con eso, la persona que está vinculada al tema farandulero, que le gusta show y espectáculo, dice, ¿quién es Maxamini? ¿Y por qué está hablando Shakira del asunto? Entonces, a lo mejor Shakira no se está cortando su cabello, pero está haciendo un post. Yo creo que nosotros también deberíamos dejar de ser tan exigentes en este tipo de cosas.
porque en tanta exigencia se termina diluyendo cualquier iniciativa que hagan las personas. O sea, por ejemplo, tú y yo estamos aquí sentadas hablando del tema, yo he escrito posts hasta decir hasta allá, tú has escrito posts también, has subido historias y toda la cosa. El alcance que tienes tú es algo que yo no puedo desestimar. Y el alcance que tengo yo es otro. El alcance que tienen esas personas es otro. Entonces yo no lo voy a desestimar porque la piedra se hace huella, es justamente gota a gota. Sí, yo entiendo lo que decía Agustín Laje y eso tiene razón cuando se trata, por ejemplo, de diputadas en el Europarlamento. Yo entiendo que allí lo que se está planteando es hagamos más y deja el asunto de la islamofobia que crees que te van a acusar de islamofobia. Y si te acusan, pues entonces abre justamente esa batalla que evidentemente tienes miedo de librar, pero que tienes que decir cosas en este momento tan importantes. El asunto entonces es, yo creo que se tiene que tener un equilibrio porque sí, a lo mejor para muchas personas dirán, mira, el corte de cabello es una cosa totalmente insignificante, pero se está dando a conocer qué es lo que está pasando. Entonces, eso para mí es valuable. Totalmente de acuerdo. Como siempre, tú y yo en la misma página, pero sí, totalmente de acuerdo. Todo esfuerzo es válido y más en situaciones tan desesperantes como esta, y uno vaya que lo sabe, que uno, ay, uno agradece hasta un vaso de agua en un momento así, que te escriban un mensajito de Júpiter, mira, estás bien, no te moriste, los botellazos que te lanzaron hoy la Guardia Nacional tratando de reprimirte no te mataron. Eso uno lo agradece. Entonces sí, estoy Sí. bien de acuerdo contigo. Laura, ya nos Oye, toca, aquí dime. la entrevista por 2 minutos. No nos contaste en esa experiencia que comentaste de esta chica Ajá. que era eh, Diseñadora. una chica, sí, que al final se fue a New York. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pudo hacer? ¿Cómo salió? Mira, yo estaba bien asustada porque yo sé, estoy bien clara de que estas niñitas cuando las agarran en el aeropuerto y hay cualquier cantidad de casos registrados, a ellas las devuelven y cuando las devuelven, hasta ahí llegaron. Las sodomizan, las maltratan, las obligan a casarse, las violan, en fin. Lo último que supe de ella es que en efecto ella estaba camino a New York. No quise comunicarme más con ella porque te lo juro que me daba miedo. Yo sé que quizá la gente no va a entender mi postura. A mí me daba miedo de que por una imprudencia mía a ella la agarraran, la decapitaran, la devolvieran, lo que sea. Y yo sé que no es mi culpa porque es el sistema, yo no hago el sistema. Y lo que yo estaba haciendo, que era una legítima preocupación, pues no es nada malo porque es lo mismo que yo hago contigo. Ya llegaste a tu casa, ya regresaste del viaje, ¿cómo te fue? El avión se retrasó, lo normal entre amigas, ¿no? Que yo lo haría por ella, que aunque no era mi amiga, es una preocupación normal, legítima de cualquier persona con un poquito de empatía. Pero sí, lo último que supe es que ella finalmente se decidió. Y tengo otro caso, una conocida en Irak, en la parte más occidentalizada, que no es muy grande. Yo un día conversando con ella me decía, no, es que ustedes las mujeres de Occidente son demasiado liberales. Claro, para cuando tú vives una realidad con gringolas, cualquier cosa que se te salga de esas gringolas, pues para ti es desconocido. Eh, yo no le toqué más el tema. Yo me sentí inclusive que estaba siendo invasiva y lo dejé así. Ella, yo de verdad no tuve esa malicia de ver de que ella traducía mis tweets. Y yo siempre digo, y lo diré, y no es por faltar al respeto a ninguna religión ni nada, pero a mí me parece horrendo y nefasto que en pleno año 2022 haya mujeres que tienen que cubrirse con un trapo hediondo los 365 días del año para ser respetadas, entre comillas, para que no sean asesinadas o para que no las violen, porque según ellas o lo que les han hecho creer es que eso las protege, ¿no? Como que se sufre un manto sagrado. Me parece horrendo, más en esas temperaturas, es que no lo puedo llamar de otra forma, para mí es un trapo hediondo que las tiene de alguna manera atadas. Bueno, para hacer cuento largo corto, ella me dijo un día, mira, yo dejé de usar mi velo y todas mis cosas. Me decía, porque además tú te veías tan linda en tus fotos, que a mí me gustaba sentir esa libertad que tú transmites cuando uno habla contigo.
No le han hecho nada hasta ahora, pero para mí el hecho de que ella ya haya salido un poquito más allá, para mí es suficiente. El hecho de que que nosotras hoy estamos poniendo la cara y estamos hablando en nombre de todas esas mujeres, ellas mismas no saben el significado de esta conversación que tú y yo estamos teniendo el día de hoy. Para mí es bien significativo porque desde bien jovencita, esta anécdota que yo conté es una de las muchísimas que yo he hecho. Yo tengo amigas musulmanas que les he dicho, tu proceso de fasting, tu proceso de Ramadán, ¿tú te sientes cómodo haciéndolo? No. Vente a mi casa, come en mi casa, duerme en mi casa y quédate en mi casa. Y así lo han hecho y se han escapado de eso porque es obligatorio, tú lo sabes. No sé, es mi necesidad y es la única forma que yo encuentro de ayudar. Es como que tú, Dios te ampare, me dijeras un día, mi pareja me está cayendo a golpes, vente a mi casa, Laura, ¿cuándo te puedo venir a buscar? Es la manera en que yo tengo de ayudarte, de rescatarte. Entonces, me da sentimiento porque uno se pone en esos zapatos y tú dices, wow. Y todavía hay gente que se queja de su libertad y dice que está oprimida y se desnuda y vandaliza iglesias. Yo no entiendo esto. O sea, eso sí es opresión. Sí, sí, Entonces, es muy fuerte. se banaliza mucho, eh, se banaliza mucho lo que es realmente ser mujer de este lado, con estas sujetas, como yo les digo, que no se dice sujetas, pero yo les digo así, con estas sujetas que lo que son es unas pseudo feministas, porque ellas de feministas no tienen nada. Y Sí. constantemente están repitiendo porque en la historia las mujeres sacamos los derechos que ahora están recibiendo. Bueno, lo que ustedes están haciendo no le van a generar derechos a nadie, porque además el tema al aborto, por ejemplo, entre tantas cosas, matar bebés, eso no es un derecho. Así es. Entonces, Y de hecho han sido tan inútiles en esta situación, y lo voy a volver a decir, ni siquiera se han acercado a una triste embajada de Irán a pegar una pancarta, una etiqueta, lo que sea. Nada, es que no han hecho nada. Yo ni siquiera les pido que vayan a Irán, porque eso ya es demasiado. Pero acercarse a una claro, embajada de Irán es algo que no les cuesta y no lo han hecho. O sea, ¿sí? Y era ¿sabes? justamente una propuesta que yo hacía a mi comunidad en redes sociales que justamente les decía eso. O sea, ¿dónde están las feministas haciendo una interconexión entre Chile, entre México, entre Colombia, entre Europa, etcétera, etcétera, para que se hiciera algo de manera organizado y estructurado, protestas en diversas embajadas del mundo, Ujú. porque evidentemente no se pueden acercar a Teherán, pero sí pueden acercarse a las embajadas que son territorio iraní. Entonces, bueno, básicamente no hay que pedirle peras al olmo. Entonces, Es así de así. sencillo es. Es así. Milao, ya nos toca despedirnos, pero quisiera hacerte una última pregunta. Ahora mismo, muy a pesar de todo lo que hemos ya descrito del posible panorama que viniera, lo único que nosotros tenemos a mano es quedarnos observando, hacerle una suerte de seguimiento a la situación. No se puede realmente hacer más nada, ¿verdad? Lo que nosotros podríamos hacer es coordinar para hacer nosotros ese tipo de protestas. Sin embargo, entonces allí evidentemente se requiere que hayan estructuras y que haya capacidad de convocatoria física. Entonces, en este momento las personas están como sostenidas y algo que le está robando la atención a este tema es la guerra a Ucrania y el tema potencial nuclear. Entonces, esta coyuntura no está siendo favorable para que esta lucha real que se está llevando en Irán salga a la luz, porque la gente está muy pendiente de algo que realmente les puede tocar, que es si se convierte esto en un tema nuclear, este conflicto. Y si es el tema nuclear, las personas no están pensando, por ejemplo, que puede haber alternativas que son tácticas, que son armas nucleares de bajo alcance, pero que van a afectar a esas comunidades. Solo lo están viendo como tema nuclear mundial. Entonces, evidentemente, ahorita la gente está enfocada en eso,
y no en otra cosa. Y por ejemplo, si hablamos del tema de Venezuela, la gente tiene su atención diluida, es en lo que acaba de pasar en Estados Unidos con el programa Migrantes y el intercambio que se está haciendo. Estados Unidos le dice a los mexicanos, ustedes reciben a los venezolanos que son expulsados y yo te otorgo 65,000 visas de trabajo. Entonces, ahorita, por ejemplo, Venezuela como comunidad nacional o internacional está pendiente de lo que está pasando. Entonces, estas coyunturas están afectando realmente esa lucha que se está llevando en Irán. Te agradezco mucho que me hayas acompañado durante esta hora para hacer un poquito más claro el panorama de lo que está sucediendo en Irán. Insisto, me afecta porque es que no concibo que ninguna de nosotras viviéramos una vida de esa forma. Es horrible. Una cosa es escucharlo y otra cosa es verlo porque nos ha tocado a las dos ver fotos, videos, etcétera, y es realmente escalofriante. Usted no quisiera ver eso y escuchar los testimonios. Sí, Es de es verdad así. muy duro. Te agradezco mucho, Lau, que hayas estado conmigo y espero tenerte de vuelta porque hay que hablar del tema de la reina Isabel, al rey Juan Carlos, no, Carlos, Sí. cuando lo coronen y toda la sucesión y todo lo que va a pasar con la corona, la que era de la reina Isabel y todos los cambios políticos que va a haber ahora en el Reino Unido también, con ahora una nueva primera ministra conservadora que rompe 12 años de gobierno liberal. Entonces es un panorama bien interesante lo que viene para el Reino Unido. Así es. Gracias a ti, Jen. Gracias por la invitación. Fue un gusto compartir contigo. Siempre, siempre es un gusto contigo conversar bueno, todas las loqueras que nosotros hablamos fuera del programa. Gracias a todos por habernos acompañado. Ya saben que si quieren revivir el programa, compartirlo, está en todas las plataformas. El usuario es Política en Faldas. Si quisieran contactar con el programa, pueden hacerlo a través de politicaenfaldas@gmail.com. Y bueno, antes de irme, quisiera también agradecer la audiencia tan grande que ha tenido mi nuevo programa. Muy agradecida. Los lunes a las 5 de la tarde, hora este de los Estados Unidos, nos estamos viendo con The GBL Show, con todas esas noticias que a ustedes no le está mostrando el mainstream media. Así que gracias por todo. Nos vemos la semana que viene con otra emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.